desde el portal apu.uy nos pusimos en contacto con Liliana Pertuy por una razón muy concreta. Este miércoles 28 de julio hubo una instancia en 33 a partir, bueno, de un reconocimiento de un centro de detención de jóvenes, casi gurises, en aquel momento que estuvieron presos allí. Liliana es una de ellas. Liliana, ¿qué tal? Vamos a hacer un poco de historia y a situarnos en aquel 1975. Bueno, primero que nada, muchas gracias Álvaro, la verdad, por ocuparte de esto y por ayudar a difundir, ¿no? Para que nunca más. Bueno, sí, yo soy una de esas jóvenes adolescentes, ¿no? Porque teníamos entre 13 y 18 años, la inmensa mayoría menores de 17 años. Fuimos detenidos por los militares, llevados al cuartel 10º de infantería, al batallón 10º de infantería de 33, y bueno, presos, torturados, bueno, y hasta, eso lo descubrimos cuando Azucena Berruti abre en el 2006, no me acuerdo, 2007, pero enseguida que ella asume los archivos del Ministerio de Defensa, hicimos un expediente, con otras dos compañeras, y nos dieron nuestros eh, los archivos, y ahí nos enteramos que habíamos sido procesadas, siendo menores de edad, por atentado a la Constitución en el grado de conspiración. Unos gurises, unas gurisas Ujú. comunes de un pueblo, que el delito, el único delito era tener una buenísima cabeza, y a pesar de esa edad, porque eran otras épocas, porque en esa época era todo más politizado, éramos militantes gremiales del liceo, yo era afiliada a la Juventud Comunista, y luchábamos contra la dictadura Ujú. por la democracia. Eso era el delito. Es como, si uno, yo ahora con esta edad, ¿no? Ya es como que soy otra y digo, es como muy demencial. Por eso Ujú. hay que difundir y por eso la gente tiene que conocer esto, ¿no? Claro, Porque porque estas uno puede cosas, pensar bueno, que habían hecho algún atentado que había ameritado que tal actitud por parte de los militares, ¿no? claro. Pero imagínate que 33 ahora, yo subí hoy a mi Facebook, o ayer, ya no me acuerdo, unas fotos que saqué de las calles, ayer desoladas, ¿no? 33 es, como decían los limareños, es casi un pueblo de campaña. Hoy no es tanto, está un poco más grande, pero sigue siendo un pueblo con calles anchas, con tranquilidad, donde todo el mundo se conoce. Y más en aquel momento, nosotros éramos unos jóvenes, unos adolescentes, iguales, ni extraordinarios, ni lúmpenes, ni, ¿no? ni marginales. Ahora que todo en este país se delincuentiza, siempre se delincuentizó, ¿no? A los jóvenes. Pero para la gente que no sabe de esto, que yo descubrí ayer, que ahora después te voy a contar, que no se sabe nada de la dictadura y de lo que es la tortura, no se dimensiona en otras generaciones, inclusive con gente con buena voluntad, pero no se dimensiona. Entonces yo decía, éramos comunes, íbamos al único liceo que había, el liceo departamental, hoy tiene como 4 liceos, 33, por eso digo que hoy es mucho más ciudad, pero es un liceo. Nos conocían, éramos hijos ¿entendés? Del pueblo, de gente conocida también. Entonces íbamos a bailar a los mismos clubes, porque habían dos, no había mucho más. Yo me acuerdo que tenía en mi clase, yo iba de noche al liceo, porque la moda nuestra para hacernos grandes, éramos chiquitos. Y
Y tenía en mi clase compañeros soldados, porque si terminaban el liceo tenían posibilidades de ascender o hacer hasta tercero, no me acuerdo cómo era. Entonces, bailábamos con los alférez que después no bailaba yo, ¿no? Porque no bailaba yo. Era, pero ellos bailaban en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo club, esos alférez que eran jóvenes, un poco más grandes, ¿entendés que era? Es eso que yo ayer inclusive en la recorrida lo conté a esto así, para que tengan dimensión de lo que estamos hablando, inclusive para que escucharan los soldados que nos acompañaron, que son gente joven, ¿no? Porque ¿cuál es la idea de que tienen? Entonces, claro, tenían unos ojos así, hasta el propio abogado de los torturadores, ¿no? Así el hombre joven. Digo, claro, pero éramos, ¿no? Hijos de trabajadores, de maestros, de empleados de la UTE, hijo de algún bancario, de algún docente, de jornaleros, de algún zafral de la Rosera, ¿entendés? Éramos, como cualquier gurí, gurisa de un pueblo del interior. ¿Y cuántos fueron los muchachos que en ese momento fueron y estuvieron en esa situación? Fuimos 39 menores de edad. Ujú. Porque la cuestión fue así, empezaron con nosotros en un operativo como relámpago en 48 horas, ¿viste? Mandaron jeep para todos lados y como quien caza, Ujú. ¿no? A liebres, no sé. No, libres no, porque no pudimos disparar a no sé qué. a unos bambis, porque... Pero bueno, y después siguieron llevando durante días y días hasta como el 19 de abril o más, a otros. Nosotros fuimos el objetivo principal, después llevaron a toda la mesa del FA, que eran grandes, y después llevaron, yo me acuerdo que en un momento que no sé, yo siempre digo que no sé si me desmayaba o qué me pasaba, pero yo me caía en los días de la tortura, ¿no? Y me levantaban, así se ve que muy mal porque siempre estaba mojada, y, y me sacan así como rápido la capucha por el ahogo, y veo en una pieza enfrente ahí al patio del cuartel, a la plaza de armas, se llama así, plaza de armas, que eran filas de gente llena la plaza de armas, haciendo plantón. Entonces, todo fue como una cosa muy organizada, muy organizada. Nada fue, de casualidad, era el terror, ¿viste? Y yo creo que tiene que ver esto porque el año 75, yo opino, la dictadura empieza a hacer un viaje o a sentarse desde otro lugar, ¿no? Ya como para la continuidad. Entonces, en abril con nosotros, tremendo ensayo hicieron para lo que viene después, que, ¿no? En octubre en adelante fue tremendo ese año y el siguiente. Ujú. Así que Y, éramos 39 menores de edad, pero hubo gente presa que la fueron soltando, ¿entendés? En los días, en las horas, pero demencial, ujú. para un pueblito, ¿no? ¿Cuántos días en tu caso, por ejemplo, estuviste? Yo estuve un mes entero en el cuartel y después me trasladaron para Montevideo, ¿no? Ujú. Sin avisarle a mi familia, a mi madre, para el Consejo del Niño. Ujú. Y tuve 8 meses en total. Nunca nos pasaron a la justicia de menores, nunca. Mm. Siempre bajo la justicia militar, en el Consejo del Niño también, el interventor del Consejo del Niño, que yo no recuerdo cómo se llamaba ahora, pero hay que buscarlo porque todo estaba intervenido por los militares, ¿no? Y el juez, el coronel Camps, que era el que tenía nuestro caso acá en el juzgado militar, nos soltaron del juzgado militar de 8 de octubre y San Jaime Civil en noviembre del 75. Todo, ¿viste? Cuando
Yo cada vez que, bueno, tengo 45 años de denunciar, los primeros tiempos en la más absoluta soledad, ¿no? Porque no se denunciaba torturas en este país. En los últimos años empieza a ver todo esto, ¿no? Entonces yo, cada vez que hablo y digo algo, viste, reflexiono esto, como que es otra persona, y digo, es brutal, ¿no? Como a niños, y no es que no hubiera menores presos en otros lugares, hubo muchos. El tema es que el caso nuestro fue como esto que te estoy contando, el de más cantidad en un mismo momento planificado, ¿no? Ujú. Gregorio Álvarez fue el responsable del caso. Él era el general de la región 4. El tipo estaba en su carrera ya de, bueno, ya ves, hasta, yo siempre dije, es el torturador de niños y cuando en su ascenso está el caso nuestro. Ujú. Y lo comprobamos además porque el 19 de abril allá siempre se hacía un desfile que bueno, llamamos 33 por 33 Ujú. aniversario. Y ese año en dictadura los desfiles militares eran, yo no sé si vos te acordás, pero eran unos despliegues de Ujú. fuerza. Y él va con un torturador que hace pocos días lo procesaron. Yo de verdad lo voy a decir porque soy muy humana. Me alegré y sentí alivio, porque se hizo justicia y porque hay una Alemania menos entre nosotros, ¿no? Ujú. Porque hay gente que es capaz de hacer estas cosas, es capaz de cualquier cosa. Liliana, Solo por... la instancia de este miércoles 28 de julio reviste una gran importancia porque tú nos decías, bueno, es el síntoma de que en la justicia está avanzando el esclarecimiento de este caso. Lento, porque lleva 10 años, pero parece un avance. Pero el mismo día se producen otras noticias. Se produce la noticia, por ejemplo, de que la Suprema Corte de Justicia decide archivar definitivamente el caso Roslik, que fue, de alguna manera se la visualiza como la última muerte en tortura de la dictadura, ya con las postrimerías de la dictadura. También está el caso de los vagones, conocido como los vagones de Canelones, que bueno, también allí hay un pronunciamiento, si bien en ese caso habría una posible apelación. Y Sí, hay una lo apelación. complementamos además 24 horas después con el caso Gilberto Vázquez, donde se dice, bueno, se perdió toda la información que había y no hay forma de atribuir responsabilidades. Todo esto te debe generar alguna reflexión, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Este, nada es casualidad. Este, yo desde ayer o desde antes de ayer pensaba que, que las grandes cosas horribles, ¿no?, que le han pasado a la humanidad, a veces uno dice, ¿y por qué suceden? ¿Por qué se dan? ¿Por qué? Y yo siempre, ¿y por qué suceden? ¿O cómo suceden? Y de a poco. Porque el fascismo, eh, lo peor de los monstruos, estos, no sé cómo llamarle, pero no son, para mí, en serio lo digo, no son humanos. Lo humano para mí es algo muy noble y muy, está en un nivel, en serio lo digo. Yo creo que obviamente saben de esto y lo manejan al dedillo, ¿no? Entonces, mira lo que se me ocurría a mí. Bueno, lo nuestro salió, fue lo único positivo ayer, en aquel día horrible, con estos temas este, de las causas de derechos humanos, ¿no? Este, pero seguramente forma parte de una estrategia. Tiro algo, ¿no? Por ejemplo, el del juez, el presidente del Supremo Coso Militar, el día anterior, ¿no? De Castelá. Ujú. Bueno, lo saco. Que está bien, ¿eh? Apoyo. No tienen que estar en ningún lado, tienen que ir a la justicia y declarar. Es lo que tienen que hacer para ser iguales, iguales a todos nosotros, a todos los demás, ¿no?
Entonces hay como esa cosa, ¿no? Hago una cosita, pero te hago retroceder o intento que retrocedas en muchas más. Entonces, igual, yo creo que esto, más allá de lo que quieran hacer, no quiere decir que el caso nuestro no lo archiven mañana. Yo tengo mucho temor de eso. Inclusive cuando fui a hablar con la fiscalía el año pasado, que le planteé todo el caso, le dije que me daba miedo porque se cumplían 10 años, que si no se movía lo archivaron, ¿no? Porque suele suceder. Este, igual pienso que claro, que es eso que yo siempre he pensado en las últimas décadas, ¿no? Que es muy aberrante en nuestro caso. Todos los demás lo son, ojo, la muerte es la desaparición es lo máximo, digamos, lo peor, pero el hecho, es decir, torturar niños, ¿no? Adolescentes, gente de 13, 14, 15, 16, 17 años, es muy doloroso para el conjunto de la gente, para todos. Entonces eso cuesta, por favor, yo sé que pueden hacer eso porque ya lo hicieron y ser muy crueles. Ahora, lo de estos casos creo que sí, que es parte, hay una estrategia que inclusive es de los militares que defienden y de aquellos sectores que defienden a los militares que ya hemos visto este, en los últimos tiempos que salir públicamente, ¿no? Legisladores, gente que defiende. Entonces acá ninguna sorpresa, acá hay una derecha ultra que siempre existió en el Uruguay, porque vamos a no, nosotros también nos comimos algunas pastillas. Creímos que desde la salida de la dictadura para acá, nunca más y éramos, no, el mundo nos está diciendo que en cualquier momento uno puede ir a lo peor de la historia, ¿no? Y a repetir cosas horrorosas. Entonces, hay un envalentonamiento de estos sectores, de sectores de los militares que están ahí, que tienen influencias. Por eso yo creo que es muy importante algo que nunca se hizo y que tampoco se hizo con el, mira que yo soy muy crítica con el Frente Amplio con estos temas, y soy re militante del Frente Amplio de toda la vida, pero lo digo y lo he dicho siempre, se hizo poco y en realidad, de alguna manera, eso también se está pagando, ¿no? Porque el Frente fue el que puso la mayor parte de todas las víctimas de esto, en las distintas formas. Yo digo, tenía que hacerse, no, pero tenían que haberse puesto algunas cosas, ¿no? Este, lo de Manini, por ejemplo, yo, de verdad, yo no les creo nada. Yo creo, mira, en el cuartel ayer quedé muy, yo además de militante, de luchadora por estos temas, soy socióloga, de vieja, como pude, porque no me pudieron vencer y hasta hice una carrera con miles de sacrificios. Y llegué a trabajar de socióloga. Entonces, observo mucho todo, ¿no? Estoy hablando, pero miraba todo, ¿no? Cuando yo contaba y relataba, estaban todos asombrados, incluido el abogado defensor de ellos, porque la gente no tiene idea de lo que son capaces, de lo que hicieron, esto de la dimensión. ¿Qué es la dictadura? ¿Qué fue? ¿Qué es la tortura? Me pregunta el abogado, ellos, ¿no? Santiago López, tipo joven. Dice, en la tortura, en la máquina, porque la máquina, era todo el tiempo, ¿no? Y un médico controlándote para que pudieran hacerte más, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo eso y me dice, una pregunta, ¿cuántas horas tuvo de plantón? Entonces, digo, ¿cómo? ¿Cuántas horas de plantón? Sí, ¿cuántas horas? Bueno, muchos días, ¿no?
duro, ¿no? Pero de verdad. Entonces me dice, no, no, la primera noche, por ejemplo. Ah, ahí creo que 12, porque ahí le expliqué que no tenés noción del tiempo, de dónde estás, que es todo como estás, ¿no? Capuchado. Entonces cuando vos contás estas cosas, que yo sé que son horrorosamente dolorosas, pero esto fue así, ¿no? Después en otro momento dice, lo llevaban al baño, ¿entendés? Entonces ahí los miré. Y bueno, la jueza dice, ¿y dónde dormían? Con toda la buena intención, la gente, yo parto de esto, ¿no? Ujú. Gente más joven, que son profesionales. Los miré así y dije, no, no, no dormíamos, no comíamos. Y elegantemente dijo, y no, no, no íbamos al baño. Es decir, estas cosas que son tan como básicas, ¿entendés que la gente cree que no sé, que la tortura era, no sé, no sé. Ujú. Entonces, ¿Y cómo yo creo transmitirlo que, eso a las generaciones jóvenes? ¿cómo transmitirlo? Bueno, así, porque ¿sabés qué pasa? Que, que si no, primero, las generaciones jóvenes se cree que estos que fuimos, que vivimos esa época, éramos mujeres maravillas y superhombres. Lo primero es decir que no, que éramos gente común y corriente que pensaba y tenía unos ideales de justicia, de libertad, de democracia, de querer un mundo mejor, como cualquier otro, ¿no? Que en realidad la dictadura fue, el golpe de Estado y la dictadura fue contra esto. Yo siempre aclaro cuando doy charlas, miren que acá no había bandos enfrentados, eso fue antes. Ujú. Yo tenía la edad que tenía y tiraría alguna piedra con una onda cuando era chica porque era muy sanforizada para matar a algún pájaro en el monte de 33. Pero éramos esta gente, ¿no? Convencidos de que nuestros ideales de justicia y de un mundo mejor era lo mejor para la humanidad. Y lo otro es, ¿qué nos hicieron cosas tremendas, pero también esto, porque a veces dice la picana, sí, todos nos hicieron eso. No, no era uno, tenías 13 años y hubieras tratado igual que el otro, ¿no? Pero la tortura, en un momento me dicen, ¿y dónde los torturaban las cosas? Digo, cuando pasábamos el portón, o antes, y quedaban mirando. Claro, digo, imagínense que yo iba a estudiar a la casa de una amiga, con mis libros y mi túnica, y después íbamos al liceo de noche. Y me hacen una pinza y me encierran, 2 jeeps, y uno se me acerca, me pregunta el nombre y me secuestra de la calle, en 33. Entonces, como fue frente a la casa de unos vecinos, a 4 cuadras de mi casa, la gente manda a un hijo a avisar a mi casa que me habían levantado un jeep del cuartel, ¿no? Entonces, eso era. Era que no nos dejaron estudiar nunca más hasta que terminó la dictadura. En los años donde toda la gente hace su acumulación para el futuro, ¿verdad? Estudiás, elegís una carrera, un oficio, te insertás a trabajar, ¿no? En aquella época entrabas a una fábrica y estabas toda la vida. Bueno, nosotros no podíamos, no pudimos hacer eso. Yo siento que tuve 11 años entre paréntesis. Y cuando derrotamos la dictadura, porque además después luché clandestinamente todos los años acá adentro para derrotarla, porque yo soy de esas así. Era tanto el atraso que tenía que recuperar los años perdidos, ¿no? Porque no había sido una juventud normal. Vos imaginate no poder ir más, irte de tu pueblo, ¿no? El exilio, no tener más tus amigos del liceo, de la infancia, de tu barrio, este, recomponerte como pudieras en Montevideo y trabajar en las fábricas con un permiso. Yo empecé a trabajar a los 15, 16 años, porque nos echaron de todos lados y quedamos en la calle. Vivimos gracias a la solidaridad de la gente que siempre es maravillosa y de los compañeros que nos acogieron, y de verdad lo digo.
Pero fue muy duro todo eso, la vida era dura, no era gente excepcional y torturaban y perseguían a unos súper, ¿no? Hombres maravillosos. No, no, éramos la gente común, tu vecino, tu hermano, tu primo, ¿no? Tu amigo de toda la vida. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la dictadura, porque quería que volviera la democracia. Yo siempre digo eso, ese es mi caso, capaz que otros luchan. Y bueno, sí, yo era comunista, por supuesto, que quería un social, pero en concreto a esa edad, imagínate, yo no sabía ni quién era Ramón Aguilera. Esta es la verdad. Entonces, el odio de ellos, eso es lo que a mí me preocupa. Yo siento que sigue, que de vuelta están envalentonados y que las alimañas esas que engendraron esto del pasado están en celo otra vez. Y dependerá de nosotros, de difundir, de contar, de decir de verdad que nunca más. Yo lo digo siempre, yo lucho y voy a luchar hasta mientras tenga fuerza por la verdad, la memoria y la justicia, para que no le pase nunca más a ningún nieto, a ninguna nieta, incluidas las de ellos, que ni siquiera sientan la amenaza que les puede pasar. Liliana, te quedamos muy agradecidos realmente por todas estas historias que sabemos que son dolorosas, pero que también sabemos que hay que contarlas. Sí, estoy de acuerdo y bueno, no, tranqui, yo me regulo también. Estos son los pujos de la lucha y después uno tiene que... Pero bueno, sí, es mi convicción y yo mientras pueda voy a hacer esto pues, porque estoy rotundamente convencida y nunca más quiero que suceda ni algo ni cercano. Y la única manera de evitarlo es conociendo, sabiendo de qué son capaces. Así que muchísimas gracias.